era muy grande como para que alguien sin mucha habilidad de poder trepar como lo es el parkour tuviera tanta velocidad como para subirlo. Pero ya también, de ser ese el caso, tampoco... Buenas tardes, días o noches, depende de la hora en que nos estén viendo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Sombras y Lamentos. Hoy me encuentro con mi compañero Hola. Fernando y su servidora María. Y hoy vamos a hablar sobre la Ouija. Para empezar les voy a dar una breve introducción antes de comenzar con la historia que les vamos a contar, ya que pues es una historia muy interesante. Y bueno, en contexto, la Ouija es un tablero con letras y números y símbolos, junto con un puntero, a menudo una copa o un objeto de forma como puntiaguda, como un puntero, pues, utilizado para supuestamente comunicarse con espíritus. Las personas que juegan con la Ouija creen que pueden obtener respuestas a sus preguntas al ver cómo el puntero se mueve sobre el tablero, formando frases o palabras. En resumen, la Ouija es un tablero para adivinación y comunicación con espíritus. Según fuentes, la Ouija fue inventada en la década de 1880 en Estados Unidos. En resumen, pues varias personas ocupan este artefacto para comunicarse con seres que ya no están aquí, o en algunos casos, como la historia que les vamos a contar ahorita, por diversión y curiosidad. Bueno, cuéntanos tu historia. Bueno, la historia de hoy. Bien, antes de comenzar con la historia, quisiera añadir un pequeño dato curioso acerca de la Ouija. Y es que, curiosamente, no me he informado al respecto de esto, pero en cuanto al creador de la Ouija, en el momento en el que falleció, incluso su lápida en la parte de atrás tiene detallada una Ouija. Lo cual es, bueno, para mí es interesante, ya que, bueno, es un ejemplo de que amó mucho a su obra. Pero bueno, ahora sí, no nos extendamos más y empecemos con la historia. Esta historia nos lleva a Perú. Una historia que causa allí. Todo comienza en una casa de Perú junto con el protagonista de nuestra historia, Dante. Dante vive en esta casa que estará mostrándose aquí. En específico, vive en el segundo piso, porque en esta casa pues, parece una, pero en realidad son dos. Él vive en la parte alta de la casa. En este caso también se mostrará a continuación una maquetación de lo que sería el interior de la casa. No muy bien hecha, pero espero que se pueda entender. La parte que está marcada en café son más que nada cuartos con madera de piso. No, sí, madera de piso. Esto más que nada porque esta casa ya ha llevado mucho tiempo existiendo. Y en la parte de la derecha, en lo que sería las zonas azules, sería el comedor, la sala, una zona en donde se encuentra la computadora, cocina, baño y hasta el otro extremo en donde se ve trazos azules, ese sería un cerro. Todo comienza cuando Dante cursa en secundaria y en esos momentos cuando se reúne con su grupo de amigos de unos 7 9 personas, por caerles bien y por ser el chico cool, les dice, oigan, en mi casa suelen pasar algunas cosas, ¿qué tal si empezamos a jugar la Ouija ahí? Número punto malo. ¿Por qué jugar con la Ouija en una casa en donde ya sabes que van a pasar cosas? Bueno. Al cabo de que su grupo de amigos dice, sí, vamos a hacerlo. Pero de ese grupo solamente fueron 3, incluyendo a Dante. Entonces ya para no verse como el cobarde, deciden seguir adelante. Y deciden ir a jugar en la sección en donde está la sala barra comedor. Entonces uno de sus amigos le dice, oye Dante, ¿de casualidad no tendrás agua bendita? Dice, no te preocupes, sí la tengo. Su amigo nada más le dice, está bien, es que es por si acaso llega a ocurrir algo. Entonces con su agua bendita empieza a salpicar toda la sala, comedor, para estar bendecidos y ver si es que no pasaba nada. Improvisan una ouija en papel, escriben los números, letras, sí o no, y entonces ya junto a la cocina traen una copa para que ese sirva como puntero. Ya lo ponen ahí todo preparado, los 3 ponen el dedo en la copa y obviamente deciden si hay algún espíritu aquí presente que mueva la copa que estamos sosteniendo. Pasan los minutos, no se mueve nada y entonces dicen, esto no funciona, ya sabíamos que iba a pasar. Le retiran los dedos.
se van a la cocina para hablar un momento, para poder alimentarse, entonces vuelven a la sala cocina. Sí, vuelven a la sala. Pero en ese momento uno de sus amigos se percata de que la copa se movió, porque como la copa estaba recién lavada, tenía en donde la parte de ese bebé estaba húmedo. Y entonces en la parte de la hoja se veía el aro de agua y cómo se movió. Entonces dicen, oigan chicos, ¿no oyeron la copa? Y los amigos le dicen, no, no la movimos. En ese instante pensaban que estaba bromeando porque obviamente algún debió hacer la broma. Pero los tres básicamente estaban en la cocina, que igual no cabe la posibilidad de que en el momento en el que se hayan levantado, se haya movido así accidentalmente. Dante en ese momento ya termina el juego, limpia las cosas, destruye la ouija, la tira en el papelero que está en el baño, y todo normal. Llega la noche y él está trabajando en su computadora. ¿Qué pasa aquí? Aquí es donde ya su familia, en especial su madre, entra a la casa. Y en donde está la flecha que se puede ver en la imagen es un pasillo con el piso de madera. Su madre llega hasta el borde de esa sección del pasillo y se detiene abruptamente. Es como si estuviera viendo algo, pensando en algo, no se sabe en específico, pero entonces le dice su madre a Dante, Dante, ¿hiciste algo? Su madre, no, Dante le dice, no, he estado haciendo tarea, he estado haciendo mis trabajos. Su madre le dice, ¿estás seguro? Y dice, sí, sí, he estado trabajando. Entonces la madre dice, ok, y vuelve a su vida normal, va a la cocina, empieza a hacer el quehacer y todo normal. Algo que quieras añadir aquí de momento, siento que me he estado explayando mucho en este momento. No, creo que está bien. Solo también para aclarar que justo al lado de esta casa, aparte que era de 2 pisos, justo al lado estaba pegado otra casa. O sea, la casa en sí era muy pequeña. Y solamente el pasillo que está marcado ahorita en una imagen, es solamente ahí, es el piso de madera y solamente este chico Dante ya sabía cuando alguien caminaba por ahí, porque pues ya hasta sabía quién pasaba, si pasaba su mamá, su papá, o sea, reconocía los pasos de cada quien de su familia, junto con su hermano, me parece que vivía. Sí, tiene hermano. Ajá, continúa. Ok, entonces en esta parte, ya cuando su madre ya volvió a la normalidad, no sé si sea en este mismo día, pero para darle un poquito de picante a la historia, digamos que ha pasado unos días y están normalmente comiendo en la sala junto a su familia. Entonces de repente su madre, quién sabe por qué, deja de comer, se levanta de la mesa y va directamente a la cocina. Va a la sección donde está el gabinete y en donde se encuentra el agua bendita y nota que está vacía. Y entonces la toma, va de vuelta a la sala y le habla a Dante. Dante, ¿qué hiciste? Y entonces Dante le responde, no hice nada, madre, no hice nada. La madre se detiene otro momento y en ese instante, por alguna deducción, que se explicará más adelante, pero por deducción su madre dice, ¿has jugado a la Ouija? Y Dante se queda helado. No sabía cómo su madre había llegado a esa conclusión de que había jugado a la Ouija, pero de alguna manera puede que se haya descuidado en alguna parte, pero descubrió que había jugado a la Ouija. ¿Quién sabe cómo? Se explicará más adelante, pero lo descubrió. En ese momento pasa otro lapso de tiempo. En ese lapso de tiempo, su madre ya le había contado a Dante de que sabía que había jugado a la Ouija porque ella anteriormente, cuando también era más joven, también había jugado a la Ouija y sabía cómo se sentía un ambiente pesado. Y cuando volvió a casa, junto con ese ambiente, sabía que alguien había jugado a una Ouija, porque era el mismo, se sentía el mismo ambiente pesado. ¿Cómo ves esta historia? Aún continúa, pero vamos a detenernos para poder. Pues la verdad que interesante, en el aspecto de que su mamá, al saber que ya había jugado, o sea, al saber que dices, es esta misma sensación. Y recuerdo que esta persona comentó que se sentía, bueno, en otro momento más adelante, que se sentía como cuando alguien te está viendo y sientes esa mirada, que el ambiente de un momento a otro se empezó a tornar así, como que sentías que todo el tiempo te estaban viendo. Entonces, sí, Sí, muy interesante, la verdad. es como lo que pasa cuando te vas en la micro y vas sentado ahí normal y de repente sientes la mirada de alguien que está de pie
De repente miras y miras a esa persona que te estaba viendo, pero se hace la que no te ve. Creo que es el mismo sentimiento en el que estaba pasando en ese momento. Sí. Pero bueno, continuemos. Esto se pone más grave y más bueno. Un día de clase, cuando Dante estaba volviendo a casa, toda su familia en ese momento estaba comiendo. Ya estaban preparando la comida, estaban sentados en la mesa. Y entonces Dante entra, valga la redundancia, por la entrada y va por el pasillo de madera, en el que se mostró anteriormente. Pero en ese momento, como se verá en la nueva imagen, la flecha sería Dante. Ese trayecto azul sería todo su campo de vista, que atraviesa desde la sala, el comedor, cocina y la puerta que va directo al patio que colinda con el cerro. Y resulta que en la cocina ve de espalda a alguien de negro, todo vestido de negro, y tampoco sería racista el pensar que había sido alguien negro, pero era completamente negro, como una sombra prácticamente. Y en el momento en el que lo ve, esa sombra corre directamente hacia la puerta que es el patio. Dante rápidamente corre hacia tras él y le grita a su padre: papá, alguien ha entrado en la casa. Corre directamente y abre la puerta abruptamente del patio. Pero al entrar en el patio no había nadie. Y en su experiencia, ese cerro era muy grande como para que alguien sin mucha habilidad de poder trepar como lo es el parkour tuviera tanta velocidad como para subirlo. Pero ya también, de ser ese el caso, tampoco había mucha posibilidad de poder verlo o de poder oírlo. Directamente esa sombra se desvaneció apenas salió. Ninguna persona con algunas capacidades eh, bien desarrolladas, como lo sería el alpinismo, parkour, sería capaz de subir ese cerro. Directamente no es posible. Y como lo dijo, esa sombra directamente desapareció. Además de esto, otro suceso que le aconteció después de un lapso de tiempo era que nuevamente estaba trabajando en la computadora hasta tarde. En ese momento se escuchaba que alguien había entrado y se había cerrado la puerta, pero un golpe fuerte. Pensó de que su familia había llegado de mal humor o algo así, porque normalmente sus padres llegaban juntos, pero en esta ocasión solo se escuchaba un par de pasos de una sola persona. En ese momento se levantó, cruzó por el pasillo y miró hacia la puerta de la entrada principal. No había nadie, no se escuchaban pasos en ese momento. Qué raro, dijo. Entonces volvió a la computadora y decidió volver a trabajar. Pero en ese momento otra vez se escuchó, no esta vez la puerta abriéndose, sino ahora sí los pasos caminando. En ese momento pensó de que le estaban jugando una broma, pero los pasos no los reconocía, como ya dijiste anteriormente. Reconocía los pasos de su madre, los pasos de su padre y los pasos de su hermano. Ninguno de esos pasos pertenecía a su familia. Todos esos pasos caminaban directamente hacia el pasillo de madera, pero nada más, además de llegar hasta ese momento, giró hacia el cuarto de sus padres. Pero no se escuchó que abrieron la puerta, no se escuchó que dejaran cosas, solamente se detuvo. Entonces, entonces otra vez se levantó, revisó el pasillo, no había nadie. Pero igual, el pasillo estaba muy oscuro, no iba a entrar ahí directamente, al igual que se empezaba a sentir miedo y no sé cómo veas este aspecto, pero muchos dicen de que a veces la oscuridad... Se torna más oscura. Exactamente. Así que eso es lo que ya también le pasó. Y entonces, reuniendo el coraje que apenas tenía en ese momento, corrió directamente en el pasillo, entró en su habitación y se encerró ahí. Además de que ya también los pasos se escuchaban que estaban caminando por el pasillo. No, ¿qué dijo? No los pasos, sino más bien el crujir de la madera. Se escuchaba el crujir de la madera directamente llegando a la habitación de él, pero nunca entró, solamente se detuvo enfrente de su puerta. Sí, recuerdo que igual hubo otra ocasión que su mamá, bueno, yo creo que todas las mamás, como para, estamos pequeños y para no asustarnos, como que nos dicen, ah, de seguro fue esto, o le encuentran una explicación a esto. Antes de este suceso, él comenta que estaba en su cuarto y escuchó igual pasos que venían del cuarto de sus papás, dirigiéndose por el pasillo, y escuchaba como crujía la madera, y justamente se paró entre la puerta de su cuarto. Y pues era de madrugada y pues al siguiente día le contó a su mamá.
Entonces su mamá comentó de que no, era yo, pero fui al baño y iba a ir al baño, pero me regresé. Y por eso se escuchaba así que iba yo caminando despacio, pues porque ya no fui hasta el baño. Entonces como que lo ignoró, pero después ya como que tomando estas cosas como que ya tiene otro sentido, ¿no? Sí, ya también en ese aspecto, también algo que quisiera recalcar, es que ya también en una ocasión en la que estaba en su habitación se escuchaba ya de noche y cómo se escuchaba que la, las cacerolas, los platos, todo lo de la cocina se empezaba a caer. Obviamente su madre notó eso porque ¿quién no notaría un sonido de ollas cayéndose? Entonces en ese momento se levanta, va directamente a la habitación de Dante, abre su habitación y entonces le dice ya directamente, ¿por qué tuviste que jugar con la Ouija en esta casa? Sí, en ese momento sabía que Dante, bueno, no creo que se insultó, pero la había cagado. Directamente sabiendo que ocurrían casas, no, ocurrían cosas en su casa. Y además queriendo jugar con la Ouija, pues la cagó directamente. Pero igual ya también, ahora vamos con un momento más dramático, tanto para él como para su madre. Hubo una ocasión en la que su madre había llamado a la tía de Dante para poder bendecir la casa. Una vez que llegó, la tía le pide a Dante de que si tiene aún la ouija con la que habían jugado, que se la trajera. Pero obviamente Dante pues, había destrozado ya la ouija y ya la había tirado a la basura. Ya se había ido para siempre. Pero entonces la tía no se molesta por eso, empieza a bendecir la zona en donde se jugó la ouija. No se sabe qué tanto hizo o quién sabe a qué religión estaba perteneciendo, pero los pasos y crujidos de la madera se detuvieron, no hubo ningún problema con eso. Pero entonces pasa el tiempo y ahora resulta que en la habitación de la madre, ahora vamos a estar aquí, tiene una lámpara de toques. ¿Qué es esto? Una lámpara en la que básicamente sería, le das un toque, se enciende la primera iluminación, segundo toque, segunda iluminación, y al tercer toque sería cuando se apaga. ¿Qué pasa aquí? Que su madre estaba descansando y la lámpara se encendía y apagaba. Nada más así, sin ningún toque. Pero también era extraño. Normalmente ese mecanismo es para que se toque unas 3 veces, primera luz, segunda luz y apagado. Pero directamente aquí no, solo se encendía y se apagaba una y otra vez, hasta que se detuvo. ¿Sí? Sí, recuerdo que después de ese acontecimiento nos cuenta que su mamá tenía una ventana, pero no tenía como tal una cortina blanca, larga. Entonces nos cuenta que él mientras estaba en su computadora haciendo tareas y trabajando, escuchó cómo su mamá le gritó desesperadamente y un grito así, o sea, aterrador. Entonces él rápidamente corrió hasta su cuarto y pues ya cuando entró pues su mamá estaba súper asustada, ¿no? Y ya después cuando logró calmar a su mamá, le cuenta que ella estaba durmiendo y cuando empieza como a despertar, justo donde estaba, ahora sí que en la esquina, está acostada, está despertando y justo en la esquina ve como la cortina blanca empieza cada vez como cuando le pega el aire y este movimiento era cada vez más. O sea, no se formó nada, solamente era ese movimiento de las cortinas, pero lo que le aterró es que pues no tenía ninguna cortina en la esquina, ni siquiera, pues sí, blanca, a pesar de que sí tenía ventana. Entonces, pues después de este acontecimiento me parece que lo llevaron con una bruja, una santera, ¿no? Sí, una bruja o chamana, algo así directamente, porque no se sabía, y también era medio ciega, había que recalcar. Su madre ya la había contactado en ese momento, pero conoce los trucos de algunos que se hacen pasar por chamanes, brujas, de esos que te hacen limpia, y directamente dicen de que cuando llamó, le dijo, hola, quiero hablar con usted y quisiera hacerme una limpia o para la buena suerte, algo así, directamente para que no sepan nada de tu información. Entonces, cuando su madre lleva a Dante junto a ella, suben a unas escaleras que estaban en un cerro. Era el último piso, como se puede ver en una ilustración aquí. Los monigotes que se muestran ahí sería madre y Dante. La bola negra que está ahí sería la bruja en este caso. En ese momento, cuando la llaman de que habían llegado por su cita,
dice la bruja, no entren. Entonces le dicen, es que venimos por lo de la limpia, le habíamos llamado por eso. Y ya la bruja sale y dice, pero aún así, no entren, esperen un momento. Vuelve a, ¿qué? Vuelve a su negocio, más que nada, creo que sería así la palabra correcta, y trae junto a ella un ají negro, creo que así se pronuncia, o chile tal vez. Ajá, como chile negro, una especie Ajá, de sí. chile negro. Ajá. Y entonces se lo pasa por todo el cuerpo. Ya una vez pasado por todo el cuerpo, y creo que ya también se lo hicieron también a la madre, pasado por todo el cuerpo, dice, ahora sí, pasen por favor. Me parece que los encendió y el humo hizo como que los limpiaran y que Ajá. que pasaran a través del humo que estaba Sí. saliendo, ¿no? Sí, en ese aspecto. Sí, ya también se olvidó mencionar ese aspecto. Gracias gracias por recordarlo. Entonces entran y ya la bruja les contesta, sé para qué vienen Dante y el nombre de la madre. Lo cual era raro. Nunca le mencionaron su nombre, ni el por qué venían. Y también la bruja les contestó, sé por qué vienen y sé que están siendo, ¿cómo decirlo? Vistos por un ente, más o menos, algo así, ¿podría ser? Sí, sí, acechados tal vez por un Esa, ente. esa debería ser, sí, esa es la palabra. Están siendo acechados por un ente, en especial a Dante, quien en ese momento estaba mal, en ese momento, pues de salud, se notaba agotado, débil, apenas podía comer, rara vez tenía antojo, incluso ya también con su madre ya habían ido al médico y dijeron que no tenía nada. Pero la bruja dice, no, tu hijo tiene algo y vamos a descubrirlo. Y aunque él no lo notaba, él pues decía es sentirse o estar bien, pero dicen que al momento de que inició como que su trabajo, esta bruja, empezó él a notarse más demacrado. O sea, desde ese momento ahí es donde ya lo sintió. Sí, en ese momento ya también nos menciona que para hacerle una evaluación de mejor manera, tuvieron que desnudarlo para que todo su cuerpo pueda ser evaluado. La bruja empezó a traer ya sus materiales como los huevos, hierbas, vasos, agua, sal. Empezó a hacer todo un ritual en su cuerpo, pasando a tallarle ramos en su cuerpo, rompiendo huevos, y ya también, incluso ya también quemando más chiles en ese caso. Ajá, sí, más, ¿cómo se llama? Ajís negro, creo que se Ajá, llama. sí, más, los quemó, igual el humo se los roció por el cuerpo, lo mismo. Y creo que ya también en ese momento, cuando ya había terminado todo lo de su ritual, les había mencionado de que se nota que tu hijo está siendo comido o devorado por este ente. Así que lleven esto con ustedes. No olviden llevárselo, o más bien, creo que les había también dado chiles, en ese caso, los ajís Ajá, negros. sí. Les había dicho de que en cualquier caso se lo frotaran en el cuerpo y cuando ya esté todo el cuerpo frotado, lo quemarán al instante. Eso como lo hizo en la entrada. Creo que más bien sería como un tipo de liberación o más bien de O protección también. algo así ya también en ese caso para alejar al ente de estas personas. También, también comenta que después de la limpia, la bruja les comentó que si no lo hubieran llevado, lo más probable es que este ente demonio lo hubiera poseído o pues literal, pues sí, ¿cómo decirlo? Se hubiera llevado su alma, por así Sí, decirlo. Entonces, como que la bruja dijo como que justo a tiempo vinieron, ¿no? Para hacer esa limpia. Y después de eso, pues creo que volvieron a su casa. Creo que igual al entrar, creo que hicieron lo mismo, que quemaron los chiles negros. ajá. Igual al entrar los rociaron. Y creo que desde ese momento, creo que se calmaron las Sí. cosas. Sí, en ese momento ya cuando se habían purificado con los ajís negros, ya la casa había entrado en un momento de paz, ya no había ocurrido ningún problema. Pero de igual manera, Dante junto a su familia decidieron mudarse de esa casa, ya por todo lo que habían vivido, quisieran alejarse de todo eso. Pasa el tiempo, creo que esta vez sí años, y uno de los amigos de Dante llega a la casa y toca la puerta. Se escucha que hay pasos dentro, pero no le abre nadie. Pensó que era Dante que le estaba jugando alguna broma o que estaba enojado con él. Sigue insistiendo en llamar a la puerta y dice, Dante, por favor, ábreme. No sé qué te hice o si estás enojado por algo, pero esto ya no es gracioso.
Entonces ya también, de tanto que estaba llamando la atención a la puerta, una de las vecinas que estaba en la casa misma, como, porque ya habíamos mencionado que en esa casa técnicamente son dos casas en una, sale la vecina, donde le dice, joven, ¿qué está haciendo? Dice el amigo, no se preocupe, es que solo quiero llamar a Dante, se está adentro y no me quiere abrir. Pero entonces la vecina dice, oiga, joven, no es por asustarlo, pero ya se han mudado, llevan meses desde que se mudaron. Entonces el amigo se queda paralizado porque aún seguía escuchando pasos adentro de que alguien estaba caminando. Y justamente en ese pasillo de tablones de madera. Entonces el amigo le dice a la vecina, ok, muchas gracias. No lo quería demostrar, pero en ese momento estaba muy asustado, y cuando apenas bajó las escaleras, se fue corriendo directamente. Y desde entonces no ha vuelto a ver esa casa. También comentó que en esa casa fallecieron hace mucho tiempo una niña, por lo que se enteró, y una señora. Entonces, pues cree que eso era, porque mucho antes de jugar a la Ouija, como que había cosas, como Sí, ya había que algo ya extraño. había cosas como que a lo mejor no tan feas, pero sí de que se movían cosas o de que había algo en su casa, había algo en su casa. Entonces, la Ouija fue como que lo que alborotó más todo eso. Ujú. Y pues creo que esa sería toda la historia de hoy. Y para cerrar con este tema de la Ouija, les vamos a recomendar una película que es La Ouija del 2014, donde narra a dos adolescentes que juegan a la Ouija y tratan de llamar a su amigo que ya falleció. Y esperemos que la vean y si ya la han visto, pues nos comenten qué tal, si les gustó o no. Y pues esto sería todo por el día de hoy. ¿Algo que quieras comentar? Ya sea que la vean de manera legal o ilegalmente, estaría bien que nos compartieran alguna de estas historias si tienen algunas relacionadas con la Ouija. Puede y en algún futuro volvamos a hacer este tipo de temática con la Ouija para hacer un episodio especial, pero sería todo de momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.